Vocero del PRM, de los que levantan la mano y que cumplen. No, para pelear no, sino para que escuches las bondades que desde su punto de vista él entiende que tuvo el discurso de Luis Abinader en el día de ayer ante la Asamblea y en este aniversario de nuestra independencia. Así que inmediatamente ponemos la alfombra roja de nuestro programa al lado de Luis Fernando Guzmán, José Hernández Che, para seguir hablando un poco del discurso del presidente, primer mandatario de la nación dominicana. Che, buenas tardes. Buenas tardes, Nicolás. Buenas tardes, Luis Fernando. Buenas tardes, Méndez Zarzuela. Nicolás dice Zarzuela, pero es Méndez y primero Zarzuela. Méndez Zarzuela. Sí. Una persona que queremos, estimamos y respetamos mucho. Y doña Olga, que está en el círculo de espera. A todos los amigos que nos ven, que nos escuchan y que siguen este espacio y esta plataforma. Indiscutiblemente que estamos aquí para hablar de lo que fue el discurso más importante en los últimos años de presidente alguno y sobre todo desde nuestro punto de vista muy particular de el mejor presidente que ha tenido la República Dominicana en los últimos 30 años. Ha sido el mejor discurso, ha sido el más contundente. Lo único es que fue muy largo. Porque yo tengo que seguir siempre teniendo los pies en la tierra. Yo sí no soy asesor de comunicación, pero fue largo. Pero el discurso, lo que sustenta el discurso son los números, son los datos y es la realidad. Y si empezamos por el aspecto económico, que desde la vieja escuela, que Fernando Guzmán sabe muy bien, el padre de Luis Fernando, que esa vieja escuela dice que la base de toda sociedad es la economía. Esos eran los marxistas que lo decían. Y eso no ha cambiado nada. Cuando en un país, y siempre que vengo, Nicolás, a tu espacio, porque me siento realmente parte de esta producción, yo digo lo siguiente: en política usted tiene que ser realista. En política usted tiene que mantener siempre el oído en lo que la gente quiere, en lo que la gente desea y en lo que la gente necesita. Pero en economía nos enseñaron que siempre las necesidades serán muy por encima de lo que en realidad se puede ejecutar. Y la política pública deben ser de alcance inmediato. En países como nosotros, las políticas públicas deben ser de alcance inmediato, eficaz, sin olvidar los planes de desarrollo que como nación tenemos a 30 años, que tenemos leyes, tenemos regulación. Pero yo decía, y qué bueno que Ramón Arturo regresó al set, que usted tiene que enfocarse en el aspecto histórico. ¿En qué momento Luis Abinader asciende al Palacio Nacional? ¿En qué momento Luis Abinader, en qué momento histórico, ni siquiera dominicano? Miren, señores, y sin caer en politiquería, si no hubiese existido la pandemia, la única pandemia que Luis iba a enfrentar era la pandemia de la corrupción que dejó el gobierno de Danilo Medina, que dejó el gobierno del PLD en 16 años, que en una ejecutoria de 16 años, usted del Estado hace cosas positivas y hace cosas negativas. El balance del descalabro moral y de la corrupción de los últimos 8 años de gestión del PLD eliminaron todo lo que pudieron hacer. Por eso no significa que todos los puentes se cayeron y que todas las calles se cayeron, porque el Estado tiene continuidad. Y el presidente lo decía ayer, la mayor parte de las obras que el presidente puede exhibir han sido obras que estaban sin terminar. Y pongo un ejemplo sencillo, el caso de la circunvalación de Asua. 8 años hicieron un 30% de la obra, pero con un gasto mayor. Y en 2 años el presidente Abinader hace el 70% de la obra, está inaugurada con un gasto menor al 30%. Y se supone, y todos sabemos, que por el tema post pandemia y por el tema que implica la guerra de Rusia y Ucrania, y la guerra de Estados Unidos con Rusia en Ucrania, que es el término política de geopolítica, eso ha trastocado todo lo que es el comercio mundial. Entonces los productos hoy en día, desde la construcción hasta la alimentación, que por cierto en el caso de Ucrania es de los principales productores de hierro y de trigo del mundo y de cereales del mundo. ¿Qué es en términos de cereales, Ramón Arturo? Una granja que está en Moca, en Juan López, en El Corozo. Una granja para producir pollo, producir gallina. Es una estructura
donde tú tienes que recibir maíz, soya, trigo y los insumos químicos para que esos animalitos puedan crecer, es todo comprado en el mercado internacional. ¿Qué ha hecho y por qué yo veo la grandeza del presidente Luis Abinader, que es el presidente mío y de todos los dominicanos? Luis Abinader es el presidente de todos los dominicanos, que ha hecho crecer una economía en medio de la crisis y subrogó lo que Ramón Arturo anteriormente exponía. En la República Dominicana ha habido un crecimiento sostenido en los últimos años. La diferencia es que hemos crecido más con cero corrupción. Y cuando ha habido corrupción... Con cero, Che, con cero. Sí. Con cero, Che. Pero con cero corrupción. ¿Será que ha disminuido la corrupción? Pero con cero corrupción. Con cero corrupción, porque ¿a qué me refiero con cero corrupción? Cuidado, Che, si tú preguntas cuál corrupción. ¿Qué te me parecería entonces el presidente, el expresidente Danilo Medina? Cuando el presidente, yo soy funcionario público, Amable Guzmán es ministro de donde yo estoy. Sí. Si yo cometo un acto de corrupción y Amable me somete, no hay corrupción. Ahora, lo que yo digo es, lo que no podemos decir es, porque señores, en el gobierno del presidente Luis Abinader, que es el gobierno del PRM y del pueblo dominicano y de muchísimos movimientos aliados, los servidores públicos vinieron de Júpiter, de Platón, son dominicanos, tal y como han sido los funcionarios de todos los gobiernos de este país, que somos todos dominicanos, con la única diferencia es que en casi el 100% de los funcionarios, desde el más alto nivel hasta el más bajo nivel, no fueron a buscársela, no fueron a hacer negocio. Y el ejemplo lo pone el presidente. En casi 3 años de gobierno, ¿hay una empresa que tenga apellido Abinader o Corona comprando bienes, comprando servicios, vendiéndole al Estado? No. Y si el presidente, que es el jefe de la administración pública, no hace negocio con el Estado, el ejemplo está dado. Perfecto. Hay una parte que ha sido bastante hablada, Che, sobre el aumento que se le va a hacer a los policías, la promesa de cumplir con los $500. Se ha hablado bastante también sobre los precios, que ahora se puede comprar más comida. Incluso se hizo una comparación y hacía Arturo referencia del gobierno de Leonel Fernández, 2011, que ahora se puede comprar más pollo. Específicamente la relación se hizo pollo con el salario mínimo, y se hizo mención también de Santiago, que muchos no entienden por qué Santiago de los Caballeros fue mencionado 15 veces en el discurso. ¿Usted no entiende por qué? Por el nivel de inversión. Por la inversión de casi 1.000 millones, exacto. En Santiago, y en términos políticos, porque hay un precandidato que es de Santiago. Vamos al fuego, o sea, no tenemos que maquillar 15 veces. Eso mismo. Faltaron 15 más. Pero, señores, puede haber un discurso exclusivo con la provincia de Santiago. El presidente Luis Abinader en 2 años y medio está transformando a Santiago en materia de infraestructura, de avenida, de trenes, de metro, el metro no, el término es el monorriel. Pero hay un asunto. 90.390 millones de pesos es la inversión que se está haciendo en Santiago para el año 2022. Y en estos medios que se ven en el mundo entero, aquí en el estudio hay 5 abogados. Cuando tenemos que ir un día a la Corte de Santiago, señores, hay que ir 3 horas antes para qué hace en Santiago, en el tribunal, porque las obras todas colindan en esa zona. ¿Por qué? Oye, Nicolás, y lo digo así con esa informalidad, yo soy un hombre que no tiene compromiso con el pasado ni vínculo con el pasado. El presidente Luis Abinader es la negación del pasado político reciente. Si tú me explicas a mí por qué hoy en día se compra más comida estando la comida más cara, es porque la economía ha crecido, es porque el poder adquisitivo de la gente es mayor. Y decíamos al inicio que fruto de coyuntura y de situaciones como fue el COVID y como es el tema de los altos insumos, ciertamente en el día de hoy un pollo, un huevo está más caro que 4 años, pero ciertamente usted hoy tiene más acceso al dinero y produce más dinero que lo que usted producía hace 6 años. Y Juan está ahí, que no me va a desmentir. Ahora, hay un asunto y es básico. Cuando una economía crece, las empresas crecen.
Cuando las empresas crecen, te hacen sucursales. Si tú eres un agente inmobiliario, como el caso de un amigo que está aquí con nosotros, si tú tenías 3 proyectos y lo hiciste en el periodo de 8 años, privado, estamos hablando del sector privado, y hoy en día tus empresas privadas cada día construyen más, es porque usted está vendiendo más. Y el mundo que cada día es más pequeño, con relación a los productos de primera necesidad, señores, recuerden nuestros hermanos dominicanos que viven en Estados Unidos, el que ponía una caja, les regalaban el pote de aceite. ¿Mentira o verdad, Luis Fernando Guzmán? Sí. En Nueva York te regalaban el galón de aceite. ¿Cuánto cuestan una docena de huevos en Nueva York? Estamos hablando del país más poderoso del mundo, la potencia militar y política más grande del mundo. Lo que el presidente Luis Abinader ha hecho en medio de un gobierno de crisis, de manejar una crisis sobre otra y usted lograr que al día de hoy usted tenga la economía más estable, más creciente, y no lo digo yo, aquí hace más de 15 días estuvieron los miembros del Tesoro norteamericano reunidos con el gobernador del Banco Central y las fotos están ahí. La economía dominicana crece porque la inversión crece. El turismo, señores, tuvimos la proeza de que el ministro David Collado, con el apoyo de Luis Abinader, y no es un cliché, Luis Abinader preside el gabinete de turismo, ¿sí o no, Luis Fernando? Claro. Y cuando el mundo estaba cerrado, aquí se inventó y se creó un sistema de darle un seguro. Y yo recuerdo, Juan, que decía la gente en los medios, ¿y cómo un país pobre le va a decir a un alemán, a un ruso que venga, que el Estado le va a dar un seguro médico? El que viene a divertirse, el que viene a tomar, a estar en el área de playa, no se enfermó nadie, y eso comenzó a generar. Y ni hablar de lo que es, señor, el crecimiento financiero, empezando por nuestro Banco Nacional, el Banco del Estado, que es el Banco de Reserva. Y cuando digo el Banco de Reserva, yo me pregunto, los familiares de nosotros que viven en España, por ejemplo, que ya tienen la facilidad de tener un banco en Madrid. Nosotros sabemos lo que es eso, señor. Hay que estar allá. Y en sentido general, yo entiendo, y los números están ahí, porque veía algunas encuestas de Instagram, de Cavada, más del 80% valora como positivo el discurso. Tanto no, Che. Mira, sí. Che, mira, oye, tanto no, a 80 yo, no llega, pero está bien. Lo valora si la mayoría, sí, pero no, tanto si no. Si tú sumas excelente y bueno. Tanto no. Si tú sumas excelente y bueno, ¿qué te da? Tanto no. Mira, una pregunta. Hay crecimiento económico. Hay crecimiento en inversión en la República Dominicana. Hay crecimiento en la creación de empleos en la República Dominicana. ¿Y por qué también hay crecimiento en la inversión en ayuda social en el país? ¿No es contradictorio esto? Luis Fernando, no es contradictorio porque nosotros tenemos que saber, y don Juan Bono lo enseñó hace siglos en una obra que se llama Clases Sociales en República Dominicana. Aquí todo el mundo no es rico, Luis Fernando. Aquí todos los pueblos no son moscas. En todos los pueblos de este país no hay yuca, plátano, huevo, gallina. Y otra cosa, Luis Fernández, tampoco la pobreza se la inventó Luis Abinader. La pobreza de este país es una pobreza estructural porque no vivimos ni en el norte de Europa. Vivimos en el Caribe, en un país pequeño, en un país con mucha riqueza, pero en un país que va en vía de desarrollo, como nos decían en la vieja escuela. Por lo tanto, Luis Fernández, y todo el mundo sabe lo que ha implicado el periodo post pandemia a todos los estados del mundo. Siempre y sobre todo, Luis, recuerda que el PRM es un partido socialdemócrata y la socialdemocracia implica, y lo decía Peña Gómez, que el que más tiene que financiar la democracia y la tranquilidad. Y en estos países pobres nadie tiene más que el Estado. El Estado, los impuestos que se están recaudando, que tenemos récord de recaudación, en esa misma dimensión el presidente Abinader ha aumentado las ayudas sociales y habrá que seguirla aumentando porque el Estado tiene el deber de proteger a sus ciudadanos. Gracias, Che. En unos minutos, gracias José Hernández Che, nuestro amigo. En unos minutos, doña Olga Salcedo está aquí en estudio también. Partimos de cero, Amable Guzmán está aquí en estudio también, así que hoy ha sido un martes, que no es lunes, vuelvo y repito, sumamente sabroso. Quédese con nosotros.
Acceso sin límites es de Enjay Productora. Enjay Productora. Marcamos la pauta a seguir.